Entonces la propuesta es de qué manera podemos enfrentar eso, ¿no? Podemos avanzar sobre nuevas tierras agrícolas, porque obviamente las que hoy no están en producción son las más frágiles. Implicaría afectar la biodiversidad de esas áreas que son menos aptas para la agricultura. O sea, el camino de seguir aumentando la superficie agrícola a nivel mundial está limitado por estas cuestiones. La solución de aumentar la producción sería aumentar el rendimiento por unidad de superficie de los cultivos, de las producciones en general. Hemos sido muy exitosos en la agricultura con una tecnología de aplicación de insumos en los últimos 50, 100 años. Aplicación de fertilizantes, pesticidas, todo lo mejoramiento genético y demás. Hemos sido exitosos, pero acoplado a eso fue lo que mencionamos, el aumento del impacto ambiental, contaminaciones, residuos, efectos de gas invernadero y demás. O sea, el gran desafío es atender esa mayor demanda cuidando el ambiente. No habría una receta, el resultado sería ajustar el manejo para hacer más eficiente el uso de los insumos que estamos aplicando, si podemos reducirlos con la misma producción. Hay mucho de lo que estamos aplicando que fertilizantes, por ejemplo, por una cuestión de ajustes de la tecnología, que aplicamos mal o en el momento inadecuado y una parte de ese fertilizante aplicado no lo toma el cultivo, sino que queda expuesto para volatilizaciones, efecto de desnitrificación, los gases del nitroso que es muy activo en este efecto invernadero, contaminación de napas, lo mismo el uso de plaguicidas, han sido muy exitosos para reducir las pérdidas por ataque de plagas, enfermedades y demás. Lo hemos reducido entre un 30 y un 60% esas pérdidas con el uso de agroquímicos. Pero por ahí nos estamos excediendo y no podemos seguir basándonos en el aumento de la producción con más aplicación de insumos. O sea, tenemos que aplicar tecnologías de conocimiento, tecnologías de entender cómo funciona el cultivo, aplicar los insumos si son necesarios con el menor impacto ambiental posible, en la cantidad que lo necesitamos, en el momento que lo necesitamos. O sea, esa respuesta entre más insumos, más producción, que generalmente la respuesta es cada vez menos que proporcional al aumento de la cantidad de insumos por la ley de los rendimientos decrecientes, un salto de curva, de manera que nos permita con igual cantidad de insumos producir más, o con menos insumos producir lo mismo, o si se quiere aumentar la producción con algo más de insumos pero con mayor eficiencia de uso de esos recursos. Para este camino lo fundamental es aprovechar la capacidad innata que tiene el ser humano en estos más de 10.000 años de agricultura de innovar. Está propio en nuestra creatividad, en el tamaño de nuestro cerebro como especie con respecto a nuestros antecesores de hace más de 50.000 años atrás. Nos prepara creativamente para enfrentar los desafíos que nos presenta la vida en la tierra, el ambiente, de manera que debemos echar mano a eso. La innovación es propia del ser humano, o sea, si vamos a aplicar fertilizantes, saber cómo es el suelo, cuánto hay disponible, cuándo lo necesita el cultivo, cuándo se lo debemos aplicar, con qué fuente, fraccionado, de qué manera acomodamos el manejo del cultivo para que la oferta esté adecuada a la demanda y no haya excesos, no haya lixiviaciones, no haya lavados, volatilizaciones. Ese es uno de los casos, lo mismo con los plaguicidas o lo que fuera. O sea, entender el funcionamiento del sistema productivo. En la Nor-Patagonia, digamos, la característica principal del clima es que realmente tenemos buena heliofanía, tenemos el agua del Río Negro que nos permite regar nuestros cultivos y un clima relativamente seco en el cual no tenemos problemas de enfermedades, por lo cual estas condiciones permiten la plena expresión del rendimiento del cultivo de maíz a nivel nacional. Bueno, el rinde promedio de los productores está entre 8 y 10.000 kilos, pero con potenciales alcanzables con manejo que pueden estar rondando entre los 14 y los 16.000 kilos por hectárea. Hay que tener algunas cuestiones de manejo importantes y aplicar algo de tecnología, pero esos rendes son alcanzables. Cuando hablamos de lo que sería tecnología, estamos hablando de híbridos con potencial que puedan expresar el potencial ese que estamos marcando. También necesitamos nutrición, la nutrición mineral muy importante, el tema nitrógeno con agua permite la plena expresión del cultivo de maíz. El cultivo de maíz es muy demandante de nitrógeno y cuanto más nitrógeno tenemos con agua, más rinde. También, digamos, en lo que se refiere a tecnologías, digamos, de manejo, en lo cual estamos hablando de fechas de siembras tempranas, de alrededor de mediados de octubre,
son las que nos permiten llegar a los rendimientos casi potenciales del cultivo. En promedio, para tener un rinde de entre 12 y 14.000 kilos, estamos hablando de una dosis de entre 180 y 200 kilos de nitrógeno aplicado más el nitrógeno que tenemos en el suelo, en base a análisis, el nitrato a 0,60. Si ese nitrógeno en el suelo es menor, tenemos que llegar hasta 210, 220 kilos de N para poder apuntar a 14.000, 15.000 kilos, que sería a lo que queremos llegar. Un productor normalmente en la zona, para los rindes que tiene, de entre 8 y 10.000 kilos, está aplicando alrededor de 100, 120 kilos de nitrógeno y en función de su estructura de costos, ¿no? Lo ideal es hacer una división del nitrógeno aplicado. Puede ser una parte a la siembra y una parte en el estado de 6 hojas del cultivo. Sería lo ideal. Se puede también hacer una aplicación un poco más tardía, cuando estamos hablando de aplicaciones de más de 200 unidades de nitrógeno, para evitar el lavado de nitrógeno por el sistema de riego gravitacional. Estamos evaluando la posibilidad de utilizar una urea con un inhibidor de la nitrificación, que mantiene el nitrógeno como amonio, el cual presenta una ventaja de que no es tan móvil como el nitrato con el agua de riego, lo cual nos permitiría tener más tiempo la disponibilidad de nitrógeno para el cultivo y así expresar mejor el rinde y evitar el problema de lavado de nitratos y la posible contaminación por los altos niveles de fertilización que se podrían estar usando. Desde lo económico, bueno, desde lo económico, en una hectárea debe estar alrededor de, con maquinaria contratada, más o menos 14.000 pesos, con toda la maquinaria contratada. Ese sería el costo. Que hablando en kilos de maíz, hablamos de 6.500 kilos hoy por hoy en la zona de rinde de indiferencia, para que sea rentable el cultivo. A partir de 6.500, 7.000 para arriba sería la ganancia que tendría el productor, y si los rindes son realmente buenos, arriba de 10.000, es un margen interesante, sobre todo con la seguridad que tiene el cultivo de maíz en la zona, que prácticamente no falla nunca. También la alternativa de control de malezas en los lotes con malezas complicadas, por ejemplo con yuyo moro, con correhuela, con pasto de agua, alternativa de control sin ninguna residualidad es importante, y disponer de alimento en la época que el productor realmente necesita para alimentar sus animales. La siembra se puede hacer tanto en surco como en plano, digamos. La que hay que tener más en cuenta a nivel de plano es el tema de la nivelación. La nivelación tiene que ser muy buena, porque donde se encharca el cultivo de maíz se sella el suelo y perdemos plantas en la emergencia, que es un momento crítico para lograr el cultivo. O sea, lo que tenemos que hacer es lograr el cultivo y hay que manejar bien la nivelación y manejar bien el riego. Sí, sería similar, hay alguna pequeña diferencia en siembras tempranas. La siembra en plano se mantiene más frío que el surco, porque el surco está más elevado y el agua va por el fondo, entonces se calienta más rápido el surco. Entonces en siembras tempranas el surco le ganaría al plano, pero en siembras más tardías el rinde podría ser el mismo. El maíz es un cultivo rentable, sobre todo por la seguridad de cosecha que tiene. Siempre tenemos un precio seguro determinado por el mercado, y la Nor Patagonia además es demandante de maíz en toda la cadena ganadera, por lo cual disponer de maíz en la zona siempre se vende y hay que buscar el negocio, pero siempre da margen positivo. Bueno, la mejor variedad para la zona es una variedad que sea de ciclo intermedio, una madurez relativa de entre 117 y 120 días, que permita expresar alto potencial de rendimiento. Nosotros hacemos ensayos comparativos de rendimiento con distintos híbridos en la experimental y en lotes de productores, que esa información está disponible en la página web de la Estación Experimental Valle Inferior, para el que quiera consultar exclusivamente qué híbrido le resulta mejor desde el punto de vista de tanto productivo como a la hora de salir a comprarlo al mercado.